Listo, un invitado más. Vamos a trabajar ahora un tema que les voy a ser infidente. Quise entrevistar a este experto especialista la semana anterior y muy responsablemente me dijo, mira, Pancho, la verdad es que no es el momento porque no están las cosas claras y definidas en el tema tributario. Entonces, quiero dar la bienvenida a Roberto Silva. Roberto es un experto en todo el tema tributario, docente, y aparte de eso es uno de los referentes en todo el tema de asesoría y consultoría en temas tributarios acá en el Ecuador. Quiero darte la bienvenida, Roberto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y un poco la pregunta que sale urgente para los empresarios, creo que se compone en dos partes. La una parte es, oye, ¿cómo cumplo la normativa? Primero entendiendo qué es lo que está pasando y entendiendo de una forma muy simple el tema normativo tributario actual, frente a uno de los puntos que estamos manejando ahora, que es el reto de todas las empresas, es el tema de flujo de caja. Entonces, desde tu expertise, ¿qué recomendaciones darías a los empresarios en cómo cumpliendo la normativa podemos cuidar el flujo para que el tema de tributación no sea un dolor de cabeza como puede ser en algunos casos cuando no se lo sabe manejar? Bueno, gracias Pancho por la invitación y por este espacio. Yo, bueno, como dijiste, mi nombre es Roberto Silva y vengo trabajando ya cerca de 20 años en temas tributarios. Y claro, ante una situación como la que estamos viviendo, en que si no todas, 9 y pico de cada 10 empresas están suspendidas sus actividades, por lo tanto han bajado sus ventas, pero sin perjuicio de eso tiene que cumplir con los organismos de control, tiene que cumplir con sus proveedores y tiene que cumplir con sus empleados. Entonces es importante el saber utilizar la normativa que las autoridades han emitido en los últimos días para cuidar justamente ese flujo de caja y no poner en riesgo la operación de una empresa realmente de cualquier tamaño. Así, el esquema que podemos seguir desde el punto de vista tributario es, primero, enfocarme en qué tipo de empresa soy, Ujú. porque la normativa tributaria hace una clara distinción entre las microempresas, las empresas pequeñas, las medianas y las grandes. Entonces, siempre dando quizá un poco más de ventajas a las pequeñas, a las medianas, pero primero tenemos que saber en dónde nos estamos parando. Y se acaba de establecer por parte del presidente de la República vía decreto ejecutivo que las microempresas Ujú. y algunas empresas cuyas actividades están muy golpeadas, como son las de turismo, las aerolíneas, las agrícolas y los exportadores, porque realmente el mundo está parado y no está comprando, entonces las actividades de estas empresas están muy complicadas. Entonces, para estas microempresas o las empresas de estas actividades que he mencionado, van a tener una facilidad para cumplir con el impuesto a la renta del año 2019. Ujú. Estamos justamente en época de declaraciones tributarias. En Cierto. marzo, las personas naturales hemos tenido ya que declarar y no hemos tenido ni vamos a tener de lo que se ha dicho hasta aquí. Además, mañana 31 se vence el plazo para que se declare el impuesto a la renta de personas naturales. Entonces, las microempresas que declaran en abril el impuesto a la renta correspondiente al 2019 van a tener unas facilidades de pago, por así decirlo. El SRI, hemos conversado también con autoridades del SRI, nos han dicho que van a habilitar en el formulario 101, que es con el cual declaran las empresas, un mecanismo para elegir el plazo en el que uno va a pagar. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas empresas no van a tener que pagar todo el impuesto a la renta de una sola, sino que van Las a micro. tener facilidades. Las microempresas ¿Y y las cómo empresas sabes si es que eres turísticas. una microempresa? Me olvidaba ese dato. Una empresa que en el año 2019 facturó hasta $300,000 en el año, se Ujú. considera microempresa. Entonces, si es que uno está dentro de ese grupo, puede contar con este recurso que le está dando el Estado, el gobierno, para que pague en cómodas cuotas su impuesto a la renta. ¿Cómo se va a trabajar estas cómodas cuotas? Se va a trabajar se va a pagar el 10% del impuesto en abril, el Ujú. otro 10% en mayo, y de ahí cuotas iguales del 20% cada mes en junio, julio, agosto y septiembre, ahí se pagaría el 80% restante. Entonces, Ok. estas microempresas o empresas de turismo o estas actividades que hemos dicho van a poder diferir el pago del impuesto a la renta sin recargos, sin dar garantías, sin intereses, y obviamente eso les va a dar algún oxígeno, ¿no? Claro. De igual forma, dado que las ventas están bajas, bueno, pero las empresas que están vendiendo están percibiendo un IVA.
en aquellos productos o aquellos servicios que graban IVA. Entonces, igualmente, las mismas empresas que mencionamos anteriormente van a tener las mismas facilidades para pagar el IVA que se paga en abril, en mayo y en junio de este año, es decir, el IVA de las operaciones de marzo, abril y mayo. En condiciones similares, 2 cuotas del 10% y 4 cuotas del 20% según el mes en que uno declare. Ok, súper interesante. Y ahí un poco la invitación es, eh, como están escuchando este video y tiene varios temas interesantes, pausa el video, regresa al video, anota, porque todo eso te va a poder, te va a ayudar un poco a entenderlo mejor y obviamente a ejecutar mejor la estrategia. Buenísimo, ¿qué más? De ahí es importante que sobre todo los microempresarios estén conscientes que a partir de la reforma tributaria que se dio en diciembre del año pasado, en el 2019, a partir de este año, las empresas que vendan hasta $300,000 forman parte de un régimen tributario especial diseñado específicamente para microempresas, que hoy por hoy podría ser no tan conveniente para esas microempresas. ¿En qué consiste esto? Antes uno tenía, para calcular su utilidad y poder pagar el impuesto a la renta, tenía que llevar contabilidad y ver los ingresos menos los costos. En el año 2020 empezamos a tener este régimen de tributario para microempresas que consiste en que se va a tener que pagar el 2% de los ingresos brutos. Entonces, si es que una empresa vende 250,000 o hasta $300,000 por año, va a tener que pagar el 2% de eso, sin perjuicio de su resultado. Es decir, si ganas, pagas igual el 2% de 300,000 y si pierdes, también pagas el 2% de 300,000. Entonces, esto es algo que los microempresarios tienen que tener en cuenta en este año. Podría ser que en adelante se reforme este régimen, pero como las normas tributarias siempre rigen para lo venidero, muy probablemente les va a tocar pagar ese impuesto mínimo presuntivo del 2% sobre sus ingresos. Entonces es importante que tomen en cuenta este aspecto para planificar justamente su año fiscal. De acuerdo, porque al final esos gastos que realmente son tributarios y que contribuyen a la economía del país, hay que tenerlos planificados. Si no, el rato que tienes que de pronto desembolsar $6,000 y no lo tienes planificado, pues es un tema más complejo. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Sí, decirles a los amigos que nos escuchan que el cumplimiento de otras obligaciones formales con el SRI particularmente se han prorrogado. Todo lo que es la presentación de anexos periódicos o mensuales están prorrogados. Entonces, no existe esa urgencia, al menos, de cumplir con este tipo de obligaciones formales. Y un dato que es, creo yo, súper importante es que la fecha de declaración del impuesto a la renta para las empresas se mantiene inamovible. Entonces, vamos a tener que presentar la declaración según el calendario normal en el mes de abril. Okay. Y esto podría de alguna forma ser complicado para ciertas empresas porque no necesariamente tienen acceso a la información, porque la Claro, información está en las oficinas o a lo mejor está en la oficina de tu contador y el contador es externo, o claro. peor aún, el contador externo está en su oficina o en su casa en este momento, la información está en las instalaciones de la empresa Claro. y el contador no tiene acceso. Entonces hay que buscar la forma de, usando las herramientas tecnológicas que tenemos a Mm. disposición, tener acceso a esa información y cumplir con las obligaciones, porque el no hacerlo dentro de los plazos correspondientes nos puede dar lugar a multas, sanciones, que en esta época sería eh, un dolor terrible el tener que encima que pagar los impuestos que nos corresponde, puedes tener que pagar sanciones, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, no sé si tienes algún mensaje final para las personas que están escuchando este video. ¿Qué nos deja todo lo que nos estás comentando ahora? El ver que como los temas empresariales, como los temas de recursos humanos, como los temas financieros, pues los tributarios son de vital importancia porque no solo que implican el egresar recursos que hoy por hoy pueden estar muy escasos en la empresa, pero que tenemos que de otra forma cumplir con el Estado que está tan necesitado hoy justamente para atender la emergencia. Mm. El déficit fiscal es importante, el precio del petróleo está muy por debajo de lo planificado. Entonces, si no cumplimos con las obligaciones tributarias a tiempo, el Estado también se va a ver complicado, ¿no? Esta es una obligación que tenemos y quienes podemos hacerlo, tenemos que hacerlo ya. Es importante también, Pancho, quienes no puedan hacerlo y no son de este grupo de microempresas o empresas turísticas o exportadores, Ujú. eh,
es importante que ellos conozcan que pueden acceder a facilidades de pago que el propio Estado les puede dar. Con algunas reglas van a tener que cancelar el 20% de contado y de ahí pueden pedir hasta 24 meses para pagar, obviamente con un interés de mora tributaria de por medio, pero que de alguna forma puede ser también una medida para llevar la crisis y ayudarle al Estado, cumplir con el Estado, pero también medirte en el uso de tu flujo de caja. Excelente, excelente. Y creo que hay un mensaje de fondo también en lo que dijiste, creo que es un tema donde ahorita tenemos que ser conscientes que tenemos que remar todos para el mismo lado. Hay que dar un soporte muy fuerte a la situación que estamos viviendo y creo que yo lo que siempre digo, hay que hacer las cosas correctamente, aportemos con nuestros tributos al Estado, confiemos en que se van a hacer las mejores inversiones y decisiones, pero hagamos lo que podamos hacer desde donde podamos. Entonces, algo que igual, quieras o no quieras, hay que hacerlo. Y la invitación más bien no es que lo veas si quiero o no quiero, sino que es una forma de contribuir desde donde podemos al país. Es importante estar actualizado, es importante tener consultas con los especialistas respectivos. Así que, Roberto, muchísimas gracias. Si es que hay algún otro cambio en el tema tributario, te estaremos otra vez molestando. Y con eso cerramos, ¿ah? Contribuyendo a que la gente sea consciente de que tenemos que ir planificando también los flujos para que esto funcione. ¿Listo? Seguro que sí, Pancho, estado a las órdenes y sí, juntos hablemos de esto. Vale, juntos salimos de esto. Un abrazo grande. Abrazo también.